¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué son realmente, a nivel químico, sustancias como el alcohol o el THC? Pasa mucho que la forma en que hablamos de ellas y lo que son científicamente como que no coincide. Hoy vamos a aclarar una de esas dudas fundamentales. Entonces, la pregunta es muy directa. ¿El alcohol, el THC, las anfetaminas, son compuestos químicos o son otra cosa, quizá una mezcla? Esa es la duda que vamos a resolver ya mismo. Y para ir directo al grano, la respuesta es un sí rotundo. Todas las sustancias activas que vamos a ver hoy son, desde el punto de vista de la química, compuestos. Ahora sí, vamos a explorar el por qué. Para poder entender por qué son compuestos, primero tenemos que volver a lo más básico, la regla fundamental que separa la materia en dos grandes grupos, o sea, la diferencia clave entre sustancias puras y mezclas. A ver, lo interesante aquí es lo clara que es la diferencia. Por un lado, a la izquierda, tenemos las mezclas. Pensemos en agua con sal. Su composición puede variar y sus componentes se pueden separar con métodos físicos como evaporar el agua. Pero a la derecha están los compuestos. Estos tienen una composición fija, definida, y para separarlos, bueno, ahí ya hay que romper enlaces químicos. Es otro nivel. Entonces, para que algo sea un compuesto, tiene que cumplir con estos 5 criterios que estamos viendo. Debe tener una fórmula química definida, una composición constante, átomos unidos químicamente y no se puede separar por métodos físicos. Pensemos en esto como nuestra pequeña lista de verificación para los ejemplos que vienen. Perfecto. Con las reglas del juego ya claras, es hora de poner a prueba nuestros ejemplos. Vamos a aplicar esta lista de verificación a cada una de las sustancias que mencionamos y a ver qué pasa. Empecemos con el alcohol etílico o etanol. Fíjense en la fórmula. C2H5OH. 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Siempre, pero siempre en esa proporción exacta. No importa de dónde venga, el etanol puro siempre es C2H5OH. Es, del libro, la definición de un compuesto. Ahora, pasemos a un caso que suele generar bastante confusión, y es que aquí se necesita hacer una distinción clave para entenderlo bien. Hablemos de la marihuana. Y esto lo ilustra a la perfección. La planta de marihuana como tal, la planta en sí, es una mezcla súper compleja de cientos de sustancias. Pero, cuando hablamos de su principal componente psicoactivo, el THC, ahí estamos hablando de una sola cosa, una sustancia pura. ¡Exacto! El THC cumple con todos los puntos de nuestra lista. Tiene una fórmula química definida, C21H30O2. Su composición es constante y tiene todas las propiedades de una sustancia pura. Por lo tanto, el THC es, sin ninguna duda, un compuesto químico. Sigamos adelante. Las anfetaminas. Aquí vemos que también tienen una fórmula base, C9H13N, que define su estructura molecular. Son compuestos orgánicos, en este caso creados sintéticamente, pero no dejan de ser compuestos. Y con la metanfetamina pasa exactamente lo mismo. Tiene un átomo más de carbono y 2 más de hidrógeno que la anfetamina, pero sigue teniendo una fórmula precisa, invariable, C10H15N. Es otro ejemplo clarísimo de un compuesto químico sintético. Bueno, después de analizar cada ejemplo con nuestra lista de verificación, ya tenemos toda la evidencia sobre la mesa. Es momento de llegar a la conclusión final de este análisis. El veredicto químico es inequívoco, y lo reafirmamos con esta cita directa de la fuente. Las sustancias activas que hemos discutido son, sin excepción, compuestos químicos. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque todas ellas tienen una estructura molecular específica y una composición fija. Es justamente esa estructura la que determina sus propiedades y efectos, y es lo que las define científicamente como compuestos, y no como mezclas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si la definición química es tan clara, tan tajante, ¿por qué sigue habiendo tanta confusión en el lenguaje de todos los días? Es una pregunta que nos muestra cómo la ciencia y la cultura a veces parece que hablan idiomas distintos, ¿no?